Desde Cámara de Comercio de Madrid, daros la bienvenida a esta jornada que celebramos hoy en materia de igualdad de oportunidades y que tiene por título Responsabilidad social del desarrollo de los planes de igualdad. En primer lugar, dar nuestro agradecimiento como Cámara al Grupo MPE como entidad socia corporativa premium del Club Cámara por la celebración de esta jornada de tanto interés para todo tipo de organizaciones y empresas. Desde Cámara de Comercio de Madrid, yo sé que muchas personas que habitualmente os inscribís o participáis en eventos de igualdad, pues ya sabéis que trabajamos mucho en este ámbito. Somos muy conscientes de que las empresas somos un punto clave como agentes económicos y generadoras de empleo que tienen un papel fundamental en el logro de una igualdad real y efectiva. Al final son entidades, como comentábamos, ¿no? Agentes económicos y están generando puestos de trabajo. Sin esa pata fundamental de lo que es el ámbito laboral y el ámbito empresarial, es muy complicado llegar a una igualdad de género, una igualdad de género real. Pero por otra parte, está este punto importantísimo, como el propio título de la jornada indica, de responsabilidad social, porque estamos hablando de un tema de justicia social. Conseguir esa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y también en el ámbito laboral. Desde Cámara de Comercio de Madrid, además de este aspecto tan importante de sostenibilidad, de responsabilidad social y de justicia social, trabajamos mucho este tema desde un aspecto muy estratégico para las organizaciones. Al final, todas las decisiones empresariales, cuando estás estableciendo políticas, estrategias, medidas de igualdad y de fomento de la igualdad, se convierte en un elemento, como decíamos, estratégico en base a un elemento diferenciador en cuanto a innovación, productividad, rentabilidad y demás. Y todas las decisiones empresariales se están tomando en base a razones objetivas y no mediatizadas por ningún tipo de estereotipo o de sesgo. ¿Cuál es la herramienta fundamental para trabajar en el ámbito empresarial el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Pues ese aspecto en el que luego van a centrarse los ponentes, las personas ponentes, que es los planes de igualdad. Claro, es nuestra herramienta base dentro de las organizaciones, partiendo de un diagnóstico adaptado dentro del cual vamos a hacer ese diagnóstico de nuestra propia organización, de cómo está en base a igualdad de oportunidades y establecer un plan de acción para fomentar esa igualdad dentro de nuestra empresa en todo lo que es la gestión de recursos humanos y la gestión empresarial. Voy a compartir, antes de dar paso a la jornada, voy a compartir una pequeña presentación para que veáis un poco lo que venimos trabajando en Cámara en materia de igualdad antes de dar paso ya a lo que es el desarrollo propio de la jornada. Un momentito, que voy. Vale. Aquí lo tengo, si no se viera o lo que sea, me decís. Dentro de Cámara de Comercio de Madrid, de los servicios que venimos prestando, de ese apoyo y asesoramiento que venimos prestando dentro del área de igualdad de oportunidades en la que llevamos trabajando muchos años ya, pues como comentaba, tenemos como una visión muy estratégica de lo que son los planes de igualdad. Por supuesto, no dejamos de tener en mente en todo momento ese aspecto de justicia social que comentábamos y ese aspecto puramente de desarrollo sostenible y de responsabilidad social, como vamos a ver en la jornada, pero a través de lo que son los planes de igualdad y la implantación de políticas y medidas, pues en las empresas, por supuesto, vamos a cumplir con la legislación vigente, vamos a obtener esos beneficios de optimizar los recursos humanos y mejorar la productividad y la rentabilidad a través de esa gestión adecuada de la empresa y de los recursos humanos. Y luego, por supuesto, otros temas añadidos en cuanto a mejorar la imagen interna y externa de la empresa o posibilidades que se abren a las empresas a la hora de acceder a subvenciones en la cadena de valor en contrataciones privadas y en contrataciones públicas.
Por resumiros un poco, antes de dar paso a la jornada, pues bueno, dentro del asesoramiento que prestamos en Cámara de Comercio de Madrid, lo planteamos un poco como un programa inicio y un programa avance. ¿Cuáles serían los apoyos que damos en el programa inicio? Pues bueno, todo el apoyo a las empresas en lo que es la elaboración de su plan de igualdad, desde la fase de compromiso, desde el apoyo al hacer el diagnóstico y en base a ese diagnóstico elaborarles el plan de igualdad a medida y por supuesto la auditoría retributiva, que desde las últimas novedades legales pues es obligatorio para las empresas que tienen que tener plan de igualdad, las más de 50 personas trabajadoras. Que ya tienen su plan de igualdad, pues todo el apoyo en la implantación de ese plan, todo el apoyo en el seguimiento y evaluación, implantar alguna medida concreta que se necesite y demás. También apoyamos a las empresas desde hace mucho tiempo. Bueno, por supuesto, venimos organizando jornadas como la que tiene, bueno, pues, por supuesto, como la que tiene lugar hoy con empresas socias estratégicas y demás. Y luego para las empresas a medida, pues hacemos formación dirigida a todo tipo de departamentos, áreas de recursos humanos, las comisiones de igualdad, mandos intermedios, puestos de dirección y demás, online, presencial, de todo tipo. Y bueno, pues otras acciones para las que trabajamos dentro de Cámara, dentro del área de igualdad de oportunidades, pues empresas que necesitan elaborar sus protocolos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, que están estableciendo o haciendo ahora mismo todo lo que es el registro retributivo obligatorio y la auditoría salarial basada en la valoración de puestos de trabajo como marca la normativa actual, o gestión de subvenciones, todo tipo de acciones ya pues, concretas o específicas que tengan que realizar. Dentro de Cámara de Comercio de Madrid, yo sé que muchas personas que estáis conectadas hoy conocéis también todo lo que se hace dentro del Servicio Madrid Corresponsable, porque aparte de estos servicios de asesoramiento y consultoría, formamos parte desde el año 2008 del Servicio Madrid Corresponsable del Ayuntamiento, junto con, bueno, lo impulsa el Ayuntamiento de Madrid y trabajamos Cámara de Comercio de Madrid también con los sindicatos mayoritarios, con comisiones obreras y UGT. Y desde aquí también, pues bueno, durante todo el año vamos organizando talleres, jornadas de carácter gratuito y también se presta asesoramiento a pymes en conciliación, corresponsabilidad, igualdad, todo tipo de materiales, bueno, pues análisis de situación de las empresas en materia de corresponsabilidad e igualdad y todo, pues bueno, aquellos aspectos que pueden ser de interés para las empresas en estos momentos y que se van poniendo a disposición. Bueno, os voy a poner aquí de todas maneras mi contacto por si alguien, o el contacto cámara del área de igualdad, por si alguien necesitara contactar bueno, o solicitar algún tipo de apoyo. Y sin más voy a dar paso a la jornada. Hoy tenemos como personas ponentes, va a ser muy interesante porque vais a poder escuchar a María José Díaz Luque, que es inspectora de trabajo y es inspectora de Trabajo y Seguridad Social y os va a hablar de ese papel fundamental de la inspección de trabajo en lo que son los planes de igualdad. Desde que salió la normativa que está vigente ahora mismo, en 2019, y con su desarrollo reglamentario, en 2020, pues bueno, hay muchas dudas también de ese papel de la inspección de trabajo, de los tiempos que dan, de cómo está actuando la inspección y demás. Entonces, bueno, pues os va, por supuesto, nuestro agradecimiento a María José por su participación y seguro que va a ser interesantísimo. Después de María José, la intervención va a tomar la palabra Antonio González Lorenzo, que es, bueno, ahí vais a ver esa parte operativa y técnica de los planes de igualdad tan interesante de la mano de una persona experta. Antonio González Lorenzo, como os decía, es el responsable del área de igualdad de INGADE Conet, del grupo MPE, y bueno, pues toda esa parte, como comentaba, más operativa, vais a poder verla con él, bueno, pues de manera muy clarificadora. Al final, bueno, después de las intervenciones, ahora luego os comentarán el procedimiento y demás, pero se abrirá un turno de preguntas. Con lo cual vais a poder, si os queda alguna, como durante las intervenciones va a ser complicado que podáis participar por el tema de sonido, interferencias y demás, no va a haber problema porque vais a poder luego plantear aquellas cuestiones, dudas, preguntas que tenéis a las personas ponentes.
¿vale? Entonces, bueno, pues sin más, voy a pasarle la palabra a María José para que pueda hacer su exposición sobre el tema y, bueno, cualquier cosa yo también os voy a comentar, os voy a poner aquí el contacto por el chat, pero bueno, le paso la palabra a María José y espero que sea de mucho interés y utilidad para todas las personas que estáis conectadas y las que estáis allí de manera presencial, ya que estamos empezando con, ya, bueno, pues con esta presencialidad, ¿no? Esta vuelta a la normalidad. Muchas gracias. María José, te paso la palabra. Pues hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer tanto a la Cámara de Madrid como al Grupo MPE por la invitación a participar en esta jornada y además a la asistencia de todas las personas que están, ya me está diciendo Fernando que hable más alto, poco a poco voy elevando el tono, y a todas aquellas personas que están tanto presencialmente hoy aquí como desde sus casas escuchándonos por estos nuevos medios que hoy disponemos para poder compartir conocimiento. Quiero comenzar, antes de empezar a hablar de cuál es el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta materia, en materia de planes de igualdad, haciendo un poco una función de concienciación a las empresas de la necesidad que hay de cumplir estas obligaciones en el sentido de que no las entiendan solo como obligaciones, es decir, las empresas ahora mismo pues tienen que hacer planes de igualdad, los diagnósticos previos, registros retributivos, auditorías retributivas, protocolos de acoso y es como muchas más cargas. Y lo que quiero que se entienda es que todos estos son instrumentos que tienen una finalidad y la finalidad es conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la empresa como una forma de conseguir esa igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Por tanto, que se vea más como una necesidad, como una finalidad, no como la obligación de cumplir con una obligación porque me lo dice la ley, porque tengo que tener estos instrumentos. Y una vez dicho esto, pues claro, la función de, además de esta finalidad, pues son obligaciones que hay que cumplir y la inspección va a vigilar que se cumpla. Yo voy a estructurar la exposición de esta tarde en una serie de bloques. En primer lugar voy a hablar de la inspección propiamente dicha, cuáles son las funciones de la inspección en esta materia, para a continuación pasar a hablar del bloque normativo, que también Antonio hablará un poquito de él, del plan de actuación que tiene la Inspección de Trabajo para los próximos años, de las materias que son objeto de inspección, que no solamente son los planes de igualdad, para a continuación ya centrarme en los planes de igualdad, pero solamente de aquellas cuestiones que desde el punto de vista de inspección estamos viendo que son más complejas o que están dando lugar a más problemáticas a la hora de ser cumplidas por las empresas. ¿No pasa? Ya, gracias. Bueno, pues ¿cuáles son las cosas de la técnica? Del directo, sí. ¿Cuáles son las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? Pues bien, la ley ordenadora de la inspección recoge cuáles son estas funciones de la inspección y básicamente, por lo que más se conoce la inspección, porque realizamos una labor de vigilancia del cumplimiento de las normas en el orden social, de vigilancia del cumplimiento y, por tanto, de exigencia de responsabilidades cuando esta normativa no se cumple. Y de todo el bloque normativo, no solamente las normas con rango de ley, también reglamento, convenios colectivos y acuerdos colectivos. Dentro del bloque de materias que la inspección tiene competencia para vigilar, pues como ya todos conocemos, está la prevención de riesgos laborales, seguridad social y específicamente las relaciones laborales. Y dentro de las relaciones laborales, la ley ordenadora de inspección hace expresa referencia a que vigilemos todas las normas sobre tutela y promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Pero además de esta función básica de la inspección de vigilancia y exigencia de responsabilidad, tiene una función de asistencia técnica tanto a empresas como a trabajadores, a sus representantes, pero solamente con ocasión de una actuación inspectora, no es una asistencia técnica en general. Y por otro lado tenemos una función de conciliación, mediación y arbitraje cuando no lo piden las partes. Y de hecho en la práctica estamos detectando en la inspección que ante los problemas que están surgiendo en la constitución de las comisiones negociadoras de los planes de igualdad o porque se estanquen las negociaciones en un punto, se está acudiendo a la inspección de trabajo tanto por empresas como trabajadores exigiendo o pidiendo que realicemos esta función de mediación entre las partes.
Una vez que se ha realizado una actuación inspectora, puede concluir comprobemos que realmente se ha cumplido la normativa o podemos detectar un incumplimiento. Cuando se detecta un incumplimiento, la inspección tiene varias medidas derivadas de la actuación inspectora que se pueden adoptar, que están también previstas en la Ley Ordenadora de Inspección, aunque básicamente son dos: advertir y requerir al sujeto responsable de un posible incumplimiento o iniciar un procedimiento sancionador mediante la extensión de un acta de infracción. Para poder formular una advertencia, un requerimiento, es necesario que no se haya producido ya un perjuicio a un trabajador. Si se ha producido un perjuicio, como puede ser una situación ya discriminatoria que se ha constatado con un perjuicio económico, si es una discriminación salarial, directamente habría que iniciar un procedimiento sancionador. Si no, y en materia de planes de igualdad, es muy eficaz esta medida que pueda adoptar la inspección, que es de formular un requerimiento estableciendo un plazo para que se cumplan con las obligaciones. Bien, si no se cumple, pues ya siempre sería iniciar el procedimiento sancionador. Pero también se pueden adoptar otras dos medidas. Y es que hay determinados supuestos en que cuando se incurre en una infracción por falta de plan de igualdad puede ser muy grave. Lo normal es que sea grave, pero hay un supuesto en que es muy grave. En este caso se produce cuando una empresa ha incurrido en una infracción por discriminación, pues en salario, en cualquier condición de trabajo, en el acceso al empleo, o se produce una situación de acoso. Entonces, son infracciones muy graves que llevan aparejada una sanción económica. Pero además de la sanción económica, la inspección puede proponer propone una serie de sanciones accesorias, como excluir a la empresa del acceso a beneficios de fomento en empleo durante un periodo de tiempo, y también extinguir las reducciones o bonificaciones de cuota que pueda tener el número proporcional al número de personas afectadas por la infracción. Pues en estos supuestos, estas sanciones accesorias, la inspección puede proponer que se sustituyan por la elaboración de un plan de igualdad, siempre que la empresa ya no estuviera obligada por ley a tener un plan de igualdad. Esa es otra de las medidas que se puedan adoptar, y además es el único supuesto en materia de discriminación en que la Inspección de Trabajo puede presentar demandas de oficio ante los órganos jurisdiccionales del orden social. Y esto es una competencia nueva que se dio a la Inspección de Trabajo con la Ley Orgánica de Igualdad en el año 2007, mediante la modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Pues estas son básicamente las medidas que va a adoptar la Inspección de Trabajo ante incumplimientos en esta materia. ¿Y cuál es el marco normativo que tenemos que vigilar que se cumpla? Bueno, pues el marco normativo del que estamos llamando del derecho antidiscriminatorio es la Constitución española. La Constitución reconoce el derecho a la igualdad en el artículo 14, pero el derecho a la igualdad que reconoce es una igualdad formal, una igualdad ante la ley, una igualdad ante la ley, ante el reglamento, en el convenio colectivo, ante los poderes públicos, pero no es una igualdad real lo que se reconoce como derecho en el artículo 14. Lo que sí reconoce el artículo 14 es el derecho a no ser discriminado. Esto sí es un derecho, el derecho a no ser discriminado. La igualdad real y efectiva está consagrada en el artículo 9.2, pero esto forma parte del título preliminar de la Constitución, no está reconocido como un derecho. Y lo que sí que establece con respecto a la igualdad real y efectiva es la obligación de los poderes públicos de promover todas las condiciones para que la igualdad entre los individuos y los grupos en que se integre sea real y efectiva. Entonces, la igualdad real se propugna en la Constitución como un mandato a los poderes públicos más que como un derecho. También se recoge el derecho a no ser discriminado, no solamente en el artículo 14, sino en el 35 en materia salarial, donde expresamente se establece el derecho a no ser discriminado por razón de sexo en materia de retribuciones. Pues con este marco normativo se aprueba, con este marco constitucional, se aprueba la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que es la norma que estableció por primera vez a nivel nacional la obligación de elaborar planes de igualdad a las empresas de 250 o más trabajadores, y que supuso la modificación de muchas normas, entre ellas del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la Ley General de la Seguridad Social, de la Ley de Inspección, de la Ley de Infracciones y Sanciones en orden social, es decir, de todo el cuerpo normativo que podía afectar a las relaciones laborales. Además de esta ley orgánica, también dentro del marco normativo tenemos que citar el Real Decreto Legislativo 5/2000, que es el que aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, y en concreto el tipo que
que como norma general podemos incluir todos los incumplimientos en materia de planes de igualdad va a ser 713, ¿vale? El Real Decreto Legislativo 2/2015, que es el Estatuto de los Trabajadores, aunque hay otras normas como el Estatuto Básico del Empleado Público, que también hace referencia a los planes de igualdad en el ámbito de las administraciones públicas. Todo este cuerpo normativo ha sido recientemente modificado por el Real Decreto Legislativo 6/19, que ya todos los que tratamos planes de igualdad ya conocemos. Este Real Decreto Legislativo también supuso la modificación del Estatuto de los Trabajadores, entre otras normas de la Ley Orgánica de Igualdad, y necesitó un desarrollo reglamentario. Este desarrollo reglamentario se produjo con los Reales Decretos 901 y 902, el 901 sobre planes de igualdad y el 902 sobre igualdad retributiva, que es donde se va a desarrollar reglamentariamente la obligación de realizar registros retributivos y auditorías salariales. ¿Qué novedades ha supuesto este Real Decreto Ley 6/19 y qué obligaciones nuevas para las empresas y el gran cambio que ha supuesto desde este año 19 a la actualidad? ¿Qué cambio experimentado el derecho antidiscriminatorio? En primer lugar, quería indicar que esto no es algo que se le ha ocurrido aquí a España establecer todas estas nuevas obligaciones, sino que esto viene de una recomendación de la Unión Europea del año 2014, que se tiene la intención de que sea directiva, pero todavía no se aprueba la directiva, pero sí existió una recomendación en esta materia. Y aquí en España, por medio de este Real Decreto Ley, se acogió esta recomendación de la Unión Europea. Este Real Decreto Ley va a suponer que se extienda la obligación de elaborar planes de igualdad ya a empresas de 50 o más trabajadores, con un periodo transitorio que acabó recientemente, el mes pasado, el 7 de marzo del 22, ya las empresas de 50 ya deben tener su plan de igualdad. Otra novedad que ha supuesto es que los diagnósticos de situación antes no se tenían que negociar, solo el plan, y ahora sí hay que negociar los diagnósticos de situación en el seno de las comisiones negociadoras. El contenido de los diagnósticos, que antes no estaba regulado en la ley, hoy sí están regulados los contenidos de los diagnósticos, por tanto, el diagnóstico tiene que tener contenido que establece la normativa, y lo que ya supuso una mayor novedad es que dentro del diagnóstico de situación se tiene que contener una auditoría salarial, y por tanto la auditoría salarial, como forma parte del contenido mínimo o obligatorio de un diagnóstico de situación, se tiene que negociar también con las comisiones negociadoras de los planes de igualdad. Esta ley, este Real Decreto Ley, modificó el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 28, lo modificó por un lado, que se estableció por primera vez en España que se consideraba cuando se consideraba que un trabajo tenía igual valor que otro, y por otro lado para establecer la obligación de realizar los registros retributivos, y además para ampliar los derechos de información de la representación legal de las personas trabajadoras en esta materia. En este momento no se estableció la obligación de consultar a la representación legal de las personas trabajadoras para elaborar un registro retributivo, pero ya con el Real Decreto 902 sí se establece esta obligación de que tienen que ser consultados con una antelación de 10 días antes de la aprobación definitiva del registro retributivo. Es decir, el registro retributivo hay que hacer una consulta a los representantes de los trabajadores, y la auditoría salarial hay que negociarla. Y por último, el último cambio que ha supuesto este Real Decreto Ley ha sido que cambió el tipo del 713 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, para que dieran cobertura al mayor número de incumplimientos en esta materia. Siguiendo con el marco normativo, lo único ya que me queda por decir básicamente es que se preveía que tenían que salir una serie de guías técnicas y de orden ministerial. Se estableció que tenía que salir una orden ministerial en el plazo, el plazo acabó en octubre del año pasado, del 21, sobre valoración de puestos de trabajo. Esta orden no ha salido, acabó el plazo, pero lo que sí ha salido es una herramienta de valoración de puestos de trabajo que se publicó la semana pasada, durante la Semana Santa. Es decir, ya no tenemos guía para valorar puestos de trabajo, sino una herramienta de valoración. También se ha publicado una herramienta de registro retributivo y una guía para elaborar los planes de igualdad. Muy bien, acabado el marco normativo, ¿cuáles son las materias en las que va a intervenir que son objetos de inspección? No solamente los planes de igualdad, que es el objeto de la jornada de esta tarde. Hay que tener en cuenta que lo que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica de Igualdad es que todas las empresas tienen que establecer medidas para fomentar la igualdad de trato y oportunidades en la empresa y para evitar las discriminaciones.
y que en las empresas de 50 o más trabajadores serán planes de igualdad. Por tanto, todas las empresas, con independencia del número de trabajadores que tengan, tienen que adoptar lo que llamamos las medidas antidiscriminatorias. Solo las que pasan el umbral mínimo de trabajadores tendrán que adoptar un plan de igualdad, pero todas tienen obligaciones en esta materia. La Inspección de Trabajo también actúa en materia de discriminación en el acceso al empleo, en discriminación salarial o en percepciones extrasalariales, es decir, en retribuciones en general. También son objeto de inspección y se organizan campañas de actuación anualmente en discriminación en otras condiciones de trabajo, en cualquier condición de trabajo, como pueda ser la formación profesional, en jornada de trabajo, es decir, cualquier condición de trabajo. También en materia de acoso sexual y por razón de sexo, en una doble vertiente. Por un lado, cuando se producen estas situaciones en la empresa, que normalmente se actúa por denuncia, normalmente no siempre por denuncia, y por otro lado existen organizadas campañas para que vigilemos que las empresas dispongan de los protocolos de prevención y de actuación ante estas situaciones, obligación que estableció el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad, y es una obligación para todas las empresas, no solamente para las obligadas a tener plan de igualdad. Si los protocolos de acoso los tienen que tener todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, y aunque solo tengan hombres, porque hay veces que vienen las empresas y dicen, bueno, es que solo tengo hombres, solo tengo mujeres, bueno, pues se puede producir también una situación de acoso, aunque solo no tengan trabajadores de uno u otro sexo. También se hace una función de control de las cláusulas discriminatorias de los convenios colectivos, porque unos convenios de colaboración con las autoridades laborales autonómicas, en que nos remiten los convenios colectivos cuando se presentan a registro y antes de su publicación, para que hagamos un control de legalidad desde este punto de vista de la discriminación. Y se actúa además en temas de derecho de conciliación y protección de la maternidad, embarazo y lactancia natural. Y aunque veo que no se ve bien en la pantalla, cada vez más estamos haciendo actuación de prevención de riesgos laborales con enfoque de género. Es decir, que la prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de la mujer no solamente sea vigilar que en una evaluación de riesgo y después se aplique, estén previstas normas en relación con la protección de la mujer como biológicamente, es decir, porque puede estar embarazada, puede estar en situación de parto reciente o en situación de lactancia natural. No, la prevención de riesgos laborales tiene que tener en cuenta que hay determinados riesgos que a lo mejor solo afectan a la mujer o afectan de diferentes formas a hombres o mujeres, o incluso en materia de equipo de protección individual, que están hechos todos con unos patrones masculinos, y cuando una mujer los tiene que usar, yo pongo siempre el ejemplo de una bota de seguridad que a mí me la da y aunque sea de mi número, a mí me está grande, porque está hecha pensando en la protección del hombre. Entonces, la prevención de riesgos hay que hacerla también con enfoque de género. Pues en todas estas materias actúa la Inspección de Trabajo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Pues bien, cuando se aprobó la Ley Ordenadora de Inspección, se estableció un plan de 3 años, un plan temporal, para actuar en esta materia. Después esto se convirtió en un plan de actuación permanente solo en temas de discriminación salarial, y ya cuando desde el año 2008 se están aprobando la inspección como planes trianuales de actuación, y se aprobó lo que conocemos como el Plan Director por un trabajo digno para el periodo 18 y 19, y aquí ya es cuando se nos incide la inspección de que tenemos que tener en cuenta la transversalidad en las actuaciones inspectoras, como todos los poderes públicos, la transversalidad del principio de igualdad, y que ya no solamente hay que actuar y centrándonos en la discriminación salarial, sino en cualquier tipo de discriminación por razón de género. Después de este periodo, que este plan, que ahora lo voy a comentar un poquito, no se llegó a ejecutar totalmente porque ya llegó el año 2020 y se paralizó un poco la vida de todos en muchas materias. En la actualidad ya se ha aprobado un plan estratégico que lo aprobó el Consejo de Ministros en noviembre del 21, que durará hasta el 23, y como un objetivo estratégico de este plan es que actuemos la inspección en esta materia, en materia de igualdad y no discriminación. En cuanto al plan director anterior, una de las cosas que se preveía, se adoptaron medidas tanto de organización como de campañas específicas, se preveía que se iba a crear una oficina de lucha contra la discriminación, igual que existe una oficina de lucha contra el fraude de seguridad social. Acabó este plan y no llegó a crearse esta oficina de lucha contra la discriminación. Sí se preveía también que se designaran inspectores específicos especializados en esta materia en cada inspección provincial, y al menos en las provincias más grandes realmente esto se hizo así,
y había inspectores especializados en esta materia. Lo que fue muy importante de este plan director, que lo ha acogido el plan estratégico que tenemos para los próximos 3 años, fue la medida 21. Aquí lo que se preveía, no en planes de igualdad, sino en discriminación, porque ya decimos que el objetivo de todo es conseguir la igualdad y evitar las discriminaciones. Es utilizar nuestras bases de datos a través de la herramienta de lucha contra el fraude, y lo comento porque está publicado en el BOE, que no es un secreto que estamos utilizando, lo que hoy llamamos el Big Data para sacar datos, es decir, está publicado, y a través de esta herramienta de lucha contra el fraude, que es la misma que se utiliza, por ejemplo, para las campañas de fraude en la contratación. Antes era un trabajo de chino, ¿verdad? Entonces, teníamos que ir contrato a contrato contando el tiempo que llevaban para saber si se habían pasado de tiempo. Hoy le das un botón y ya sabes los contratos que se han pasado del plazo máximo. Pues lo mismo ocurre en materia de discriminación salarial. Tenemos una herramienta que detecta la brecha salarial en las empresas. Y una vez que se ha detectado esta brecha salarial, pues se investigan estas empresas para ver si esta brecha salarial que se ha detectado realmente está causada por motivos discriminatorios o no. Puede haber otras causas. La existencia de brecha en sí misma no tiene por qué suponer una discriminación. Si es un desequilibrio, una desigualdad, que vamos a analizar estas causas, para esto están los diagnósticos de situación, los planes para corregirlos, pero tenemos esta herramienta que ha sido eficaz en el sentido que se han aumentado las actuaciones en esta materia y los resultados para la inspección de trabajo, en cuanto que, aunque solo detecta brechas, sí estamos detectando más discriminación como consecuencia de poder detectar esta brecha. Y esto se estableció en el plan anterior, pero que lo ha recogido el plan estratégico para los próximos 3 años por los resultados que está dando. ¿Qué va a ser la inspección de trabajo en estos 3 años? En esta materia, como ya he comentado, se van a fomentar todas las actuaciones ya de discriminación, no solamente por razón de género, sino por cualquier otro motivo. Se considera que es una de las funciones más relevantes en este momento de la inspección de trabajo, y se ha propuesto modificar de nuevo en la LISO el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social para, aunque recientemente se han incrementado las sanciones, para dar mayor cobertura a más número de incumplimientos en esta materia. ¿Vale? Y ya por fin parece que se va a crear definitiva esta oficina estatal o nacional de lucha contra la discriminación. Se pretende en este periodo no solamente que vigilemos que se cumplen las normas, sino lo que he dicho al principio, se quiere fomentar esta función de asistencia técnica y de mediación entre las partes. Se quieren reforzar las estructuras de la inspección y el número de actuaciones que se van a realizar. Bueno, pues ya en cuanto a una vez que habla un poco de la inspección de trabajo, cuáles son las funciones que tenemos y el plan de actuación que hay para los próximos 3 años de fomentar estas actuaciones, y centrándonos ya en los planes de igualdad, yo voy a hablar de planes de igualdad, como ya he indicado, solamente de aquellas cuestiones que yo estoy viendo que están siendo más difíciles de cumplir o más problemáticas a la hora de cumplirlas, sin perjuicio que después al final, cuando ya acabemos los 12, puedan realizar las preguntas que se consideren oportunas. En primer lugar, en cuanto a cuáles son las empresas que están obligadas. Pues están obligadas las empresas cuando superen un umbral mínimo de 50 personas trabajadoras, pero y se estableció un periodo transitorio que ya finaliza, como he dicho, el 7 de marzo. Es decir, las empresas que tengan 50 más trabajadores el 7 de marzo de este año tienen que tener el plan de igualdad. No es que a partir de ese momento le nace la obligación y ahora me ponga a negociar. No, ya lo tenían que tener hecho. Han tenido 3 años de periodo transitorio para disponer del plan de igualdad. Pero además de las empresas que superen un número el umbral mínimo de trabajadores de 50, también están obligadas aquellas en que así lo establezca un convenio colectivo, porque hay convenios colectivos que rebajan este número. Por ejemplo, el convenio colectivo de las empresas de seguridad obliga a todas las empresas a tenerlo, entonces con independencia del número de trabajadores tienen que tener un plan de igualdad. Y el tercer supuesto, aunque se está obligado, es cuando así lo decida la autoridad laboral, como ya hemos comentado, en un procedimiento de sustitución de sanciones accesorias cuando la empresa incurre en una infracción por discriminación. ¿Y cómo computamos los trabajadores para saber que una empresa está o no obligada a disponer de este plan de igualdad? Con carácter previo a la reforma no existían reglas de cómputo, hoy sí están establecidas en el Real Decreto 901 y se computan todo, la regla de
para el cómputo de trabajadores es intentar computar a cuantos más trabajadores mejor, de manera que se computan tanto los trabajadores fijos, los fijos discontinuos, los temporales, los trabajadores cedidos por ETT que estén prestando servicios en la empresa usuaria también se computa. Y los temporales no solamente los que estén vigentes a día de hoy, sino todos aquellos que se hayan extinguido en los 6 meses anteriores, de manera que cada 100 días o fracción se computa como un trabajador más. Y además se ha de computar como mínimo, esta cuenta de trabajadora la tengo que hacer como mínimo 2 veces al año, a final de junio y a final de diciembre, pero como mínimo, la norma dice como mínimo. Si yo en algún otro momento, y no a final de junio o diciembre, supero el umbral de trabajadores, en este momento me van a hacer la obligación de tener un plan de igualdad. Entonces se hace también para evitar que yo esté jugando con las altas y bajas de trabajadores y nunca acabe llegando a los 50 cuando llegue junio, cuando llegue diciembre. Sí, esta es una regla mínima. Pero no solamente eso, sino si yo llego a los 50 trabajadores con esta regla de cómputo y constituyo mi comisión negociadora, empiezo a negociar, pero me baja de 50 y ya nunca más llego a 50, aún así yo tengo la obligación de seguir negociando. En el momento que tengo constituida la comisión negociadora, aunque ya me bajen del número de trabajadores, yo ya tengo la obligación de negociarlo, aprobarlo, registrarlo y aplicar mi plan de igualdad como mínimo 4 años, que es el periodo mínimo de vigencia de un plan de igualdad. Es decir, yo creo que todas estas reglas se han puesto para que no se juegue con subo o bajo 2 trabajadores arriba o abajo y así no tengo que cumplir con esta obligación. ¿Vale? ¿Y qué periodo, qué plazo de tiempo tengo para tener mi plan de igualdad? Bueno, pues las empresas que ya tuvieran los 50 trabajadores cuando finalizó el periodo transitorio, pues ya tienen que tenerlo hecho. Estas normas son para las que a partir de ahora van a superar este umbral. Pues la norma distingue 3 supuestos, de cuándo nace la obligación y cuánto tiempo tengo. Pues cuando la obligación nace por ley, es decir, por ley es que cuando yo supero el umbral, pues la empresa tiene 3 meses para iniciar la negociación mediante la constitución de una comisión negociadora y en el supuesto de que la obligación nazca del convenio colectivo, el plazo es el que establezca el convenio colectivo. Pero si el convenio colectivo no dice nada, el plazo será de 3 meses desde que se publique el convenio colectivo. Y cuando la obligación nace de una decisión de la autoridad laboral, en el procedimiento de sustitución de sanciones accesorias, hay que estar a lo que diga la autoridad laboral, ¿vale? Entonces yo tengo un plazo de 3 meses para constituir la comisión, después un año más para todo lo demás, para negociarlo, aprobarlo, registrarlo y presentar la solicitud en el registro de la autoridad laboral. Esta es la primera cuestión que la quería comentar. La segunda, el ámbito del plan de igualdad. Antes de la nueva normativa, el ámbito del plan de igualdad siempre tenía que ser la empresa. No se permitía que hubiera planes de igualdad de grupos de empresas. Hoy ya sí se permite. Entonces puede haber planes de grupo o de empresa, pero nunca de unidades inferiores a una empresa. Es decir, no puede haber planes de igualdad de centros de trabajo, ni por líneas de producción, no en aquellos casos que también nos consulta que una empresa muy grande con varias actividades y a la que se le aplican varios convenios colectivos, pues está negociando varios planes en función del convenio aplicable y tampoco. Los planes son globales y únicos por empresa, sin perjuicio que se permitan ya los planes de grupo con determinadas peculiaridades. ¿Y en qué fase, en qué momento va a actuar la inspección de trabajo? ¿En qué momento de la elaboración del plan de igualdad? Pues en todas las fases tiene competencia para intervenir o para adoptar medidas derivadas de la actuación inspectora, como requerimiento o hasta de infracción por determinado incumplimiento. Y así puede intervenir en la fase de constitución de la comisión negociadora, en la propia negociación y elaboración del diagnóstico y del plan de igualdad. En la fase de registro del plan de igualdad, pues existen convenios con las autoridades laborales autonómicas, la central, para que nos remitan los planes de igualdad cuando se presentan al registro, para que se puedan revisar también por la inspección. En la fase ya de implementación, es decir, cuando se está aplicando el plan para ver que se aplica, y en el seguimiento y evaluación del plan. En el momento de la constitución de la comisión negociadora, es importante tener en cuenta y es donde mayores problemas nos estamos encontrando tras la reforma de esta materia en el momento de la Constitución. ¿Por qué? Porque si los sujetos que intervienen en las comisiones negociadoras no cumplen con los requisitos de legitimación y de representatividad para formar parte de estas comisiones, para ser los sujetos que realmente pueden negociar, el plan va a ser nulo. Y si el plan es nulo, por mucho trabajo que hayamos hecho y por muy bueno que sea el plan,
al no haber sido negociado con quien realmente podía negociar, el plan va a adolecer de este vicio de nulidad. Por eso es importante tener en cuenta que no solamente es que tengo que elaborar un plan, es que tengo que negociarlo con quien realmente tiene capacidad de negociar. Y va a intervenir la inspección no solamente en la fase de constitución, sino después a lo largo de la negociación, y ahora veremos cómo. Pues vigilando que realmente las comisiones estén constituidas tal como establece el artículo 5 del Real Decreto 901 del año 2020. Este Real Decreto conoceréis que fue impugnado por la COE ante el Tribunal Supremo porque consideraban que era ilegal, pero hace 1 o 2 semanas ha salido ya la sentencia del Supremo y dice que se ajusta perfectamente a la legalidad vigente y que es plenamente aplicable. Entonces, por lo menos esa duda ya no la tenemos, que se puede, las comisiones negociadoras, tendremos otra, pero esta no. Las comisiones negociadoras se constituyen de esta manera. La comisión puede ser sindical, de representantes o mixta. En aquellas empresas en que tienen representación legal de las personas trabajadoras en todos los centros de trabajo, se tiene que constituir una comisión de representación legal de las personas trabajadoras, pero siempre que sea en todos y cada uno de los centros de trabajo. ¿Y quiénes son estos sujetos legitimados en la comisión de representantes? Pues serán los comités de empresa, los delegados de personal y, en su caso, las sesiones sindicales si las hubiera. Pero si hay sesiones sindicales y estas deciden que son las que intervienen en la negociación, siempre que sumen la mayoría del comité de empresa, quien intervendrá en la negociación será la comisión sindical. Es decir, la comisión sindical no la representa las sesiones sindicales. Una comisión de representación legal de trabajadores es una comisión tanto de representación unitaria como sindical, pero entendiendo la representación sindical como la representación sindical en la empresa, las sesiones sindicales, ¿vale? Y ellos son los legítimos para negociar. En el supuesto de que no haya representantes de los trabajadores en ningún centro de trabajo, entonces entra en juego la comisión sindical. En este caso, a quien los sujetos legitimados para negociar serán los sindicatos más representativos y los más representativos del sector. Los sindicatos más representativos son Comisiones UGT, CESI en el ámbito de las administraciones públicas, en la Confederación Intersindical Gallega en Galicia, y luego en cada sector pues habrá que ver quién ha negociado ese convenio colectivo, y si no lo tenemos claro, pues pedir un certificado a la autoridad laboral correspondiente para que nos indique quiénes son los sindicatos más representativos en el sector de actividad que pertenece a la empresa que no tiene representante y que tiene que constituir una comisión sindical. Y las comisiones mixtas se utilizan en aquellos supuestos en que las empresas tienen representantes de los trabajadores en unos centros de trabajo y en otros no. Pues entonces, a los trabajadores de aquellos centros en que hay comités o delegados los representan sus representantes, y a los centros de trabajo donde no los hay los representan los sindicatos, porque nunca puede representar un comité de empresa de un centro de trabajo a los trabajadores de otro, porque quiebra el principio de correspondencia. Y entonces, si no constituimos bien estas comisiones, todo lo que hagamos después va a ser nulo. Un caso especial es el de las comisiones negociadoras en los grupos de empresas. A mí lo que estoy viendo hasta ahora mismo en la práctica es que los grupos de empresas están elaborando planes de igualdad, pero que yo todo lo que estoy viendo es nulo porque no están constituyendo bien las comisiones sindicales, las comisiones negociadoras. ¿Por qué? Porque dice expresamente la norma que los grupos de empresas tienen que constituir una comisión sindical. Porque existe una remisión del artículo 5 del Real Decreto 901 al artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, en el que dice que los sujetos legitimados para negociar convenios colectivos de grupos de empresas son los sujetos legitimados para negociar convenios colectivos sectoriales. Por tanto, quien está legitimado para negociar un plan de igualdad de un grupo de empresas son los sujetos legitimados para negociar un convenio colectivo sectorial. Y estos son los sindicatos, más representativos o más representativos del sector, no los representantes de los trabajadores. Por tanto, aunque tuvieran representantes de los trabajadores, todas las empresas de grupo y todos los centros de trabajo de empresas de grupo no están legitimados para negociar estos planes de igualdad. Cuando se opte por hacer un plan de igualdad de grupo de empresa, aunque el plan es único para el grupo, para todas las empresas del grupo que decidan hacer el plan de grupo, porque pueden hacerse para todas las empresas o no. Si alguna empresa queda fuera y no se le va a aplicar este plan de grupo, si esta empresa independiente, que se independiza del plan de igualdad, por así decirlo, supera a 50 trabajadores, tendrá que tener su propio plan de igualdad. Pero no es necesario que estén todas las del grupo. Pero aunque el plan sea único para todas las empresas que decidan
estar en el grupo. Los diagnósticos sí tienen que ser diferenciados por empresa y siempre se tiene que justificar dentro del propio plan de igualdad la conveniencia de hacer un plan de grupo en vez de un plan individualizado por cada una de las empresas que estuvieran obligadas a ello. ¿Qué es lo que va a vigilar la Inspección de Trabajo en esta fase de constitución y de negociación? Pues que esté constituida por los sujetos legitimados. Si la comisión es sindical, vamos a vigilar que se hayan convocado realmente a todos los sujetos, a todos los sindicatos que tuviesen capacidad para negociar. Si la comisión es de representantes, pues que se haya comunicado la convocatoria no solamente a los comités de empresa y delegados de personal, sino también a las sesiones sindicales. Porque muchas veces se comunica solo a los comités de empresa y la norma dice que intervendrán las sesiones sindicales si estas así lo deciden, como con preferencia a esta representación sindical sobre la unitaria, siempre que sumen la mayoría en los órganos unitarios de representación. Con respecto a las convocatorias, yo lo que le aconsejo siempre a las empresas es que, sobre todo cuando son convocatorias a sindicatos, que si de primera no me contesta, y aunque no tengo obligación de llamarle una segunda vez, que se llamen, porque los planes de igualdad tienen que ser negociados. Si no son negociados, no son planes de igualdad. Entonces, y si aplicamos supletoriamente el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 89, porque existe una remisión expresa, las normas de negociación de convenios colectivos del Estatuto tienen la obligación de responder los sindicatos a estas convocatorias, pero si por lo que sea no responden, pues yo insistiría en que las comunicaciones por escrito, de alguna manera en que quede constancia fehaciente de que lo han recibido y de que no han contestado, porque si al menos contesta uno, queda válidamente constituida la comisión negociadora si contesta uno solo de estos sindicatos que pudieran estar legitimados. También se tiene que comprobar, tenemos que comprobar que se haya negociado de buena fe, es decir, que se haya constituido la comisión negociadora, pero que haya existido realmente una negociación, porque hay veces que nos encontramos un acta de constitución de la comisión negociadora y 2 semanas después un acta de finalización con un acuerdo. Aquí no había negociación. Es decir, la empresa tiene que facilitar a la comisión negociadora información necesaria y suficiente para que se pueda elaborar tanto el diagnóstico como el plan y se tiene que negociar de buena fe. Tiene que haber una negociación real del plan de igualdad. ¿Qué le vamos a requerir a la empresa para comprobar que realmente, te digo, y aún sin tener todavía plan de igualdad, que están siguiendo los cauces que se deben para que después todo el trabajo no quede en nada? Pues le vamos a solicitar que nos aporten una relación de centros de trabajo, un informe sobre la distribución de la representación legal de las personas trabajadoras en los distintos centros de trabajo, tiene un mapa sindical, las actas de las elecciones sindicales y el acta de constitución de los comités de empresa y después las convocatorias que se han realizado o a representación legal de trabajadores o bien a sindicatos, y acta de constitución de la comisión negociadora y acta de las negociaciones. Todo esto solamente, digo, y antes de tener un plan para comprobar que realmente se están respetando los derechos de negociación y que el plan en el futuro no va a adolecer de nulidad. ¿Y qué puede hacer la inspección? Aparte de vigilar qué medidas puede adoptar la inspección en este momento, pues bien, depende de la fase en que esté el plan. Si el plan de igualdad o el diagnóstico todavía se está negociando, pues se hace un requerimiento para que se restituya los derechos de negociación y para que se respeten la participación en las comisiones de que realmente tienen que participar por medio de un requerimiento. Ahora, si ya está aprobado el plan de igualdad y ocurre, porque nos lo encontramos, que se ha negociado solo con un comité de empresa, porque a lo mejor la empresa tiene su sede en una provincia, allí tiene la mayoría de su personal, el comité es más numeroso de una provincia y negocian con ellos, y a lo mejor en otras provincias más pequeñas tienen un delegado de personal y no se han acordado de él, y al final se aprueba el plan de igualdad y aquí ya no se puede hacer un requerimiento, aquí que se inicia un procedimiento sancionador porque no se respetan los derechos de negociación de sujetos que estaban legitimados a la negociación. Ello con independencia de que el plan va a ser nulo. La nulidad del plan la tienen que declarar los tribunales, no la declara la Inspección de Trabajo, pero sí inicia el procedimiento sancionador por no haber respetado este derecho de negociación. También puede ocurrir que sí se haya negociado, pero lo que no se haya respetado es el derecho de información, porque no se haya suministrado la información que exige la normativa. También se podría incurrir en una infracción. Todas ellas es el mismo tipo, que ya hemos comentado, el 713, y que al final de la exposición detallaré con más precisión. En todo caso, en esta fase
lo que está claro es que si las negociaciones, como el plan tiene que ser negociado, que no acordado, pero sí negociado, digo que no acordado porque se permite registro de planes no acordados, aunque el Tribunal Supremo prácticamente da por tierra prácticamente la vía, que los planes no se finalicen sin acuerdo, pero se pueden registrar sin acuerdo. Si es sin acuerdo y ha habido negociación, lo que siempre ha exigido el Tribunal Supremo para acreditar la buena fe es que se acuda a procedimientos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de conflictos, pero que ante un bloqueo de las negociaciones no puede la empresa decir, bueno, como están bloqueadas las negociaciones, yo apruebo mi plan unilateral. Esto no se va a admitir. Esto en cuanto a las comisiones negociadoras. Como he dicho, voy a ir hablando solamente de aquellas cuestiones que he visto que en la práctica han sido más problemáticas. Otra de las cuestiones que han creado más conflictividad y más dificultad para su aplicación han sido los diagnósticos de situación, en concreto las auditorías retributivas. Hemos tenido ahí 1 año y medio desde que se aprueban estos dos reales decretos hasta que se aprueba hasta que llegó el 22 de enero del año 22, había una gran confusión en que si se tenían que hacer o no las auditorías retributivas y en qué plazo se tenían que hacer. Como ese 22 de enero del 22 ya ha llegado, ya todas las empresas tienen que tener la auditoría, bueno, todas las empresas obligadas a plan de igualdad, y aquellas que tenían que adaptar su plan de igualdad, se les ha acabado el plazo el 22 de enero del 22 y este día tienen que tener sus planes adaptados, incluida la auditoría retributiva, y todos aquellos que no eran adaptación, sino que hacían sus planes nuevos porque habían superado los umbrales de trabajadores, tenían que aprobar sus planes con las auditorías retributivas. Y como indico aquí en rojo, acaba de aprobarse esta herramienta de valoración de puestos de trabajo que se puede utilizar para realizar el primer paso de las auditorías, que es la valoración de los puestos de trabajo. Las auditorías retributivas, ¿en qué consiste? Bueno, pues la auditoría retributiva supone una doble obligación o tiene una doble... Sí. En primer lugar, lo que hay que hacer es un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa. Para hacer este diagnóstico, lo que hay que hacer es una evaluación de los puestos de trabajo, es decir, una valoración de puestos de trabajo, que era la orden que estábamos esperando y que en vez de orden tenemos una herramienta que es voluntaria en su utilización, pero que vamos a presuponer que si se utiliza se cumple con la normativa. Lo que es importante a la hora de hacer esta auditoría, porque este primer paso de la auditoría, que es la valoración de puestos de trabajo, es que utilicemos sistemas analíticos. ¿Por qué? Porque primero es lo que recomienda tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Unión Europea, sino porque el Real Decreto 902 dice expresamente que se tienen que utilizar sistemas analíticos o cuantitativos, no cualitativos. Y ahí se utilizan aquellos sistemas que permitan lo que llamamos dar un valor numérico a un determinado factor, los sistemas de puntos por factor. Las auditorías que nos están llegando, que no utilizan sistemas de puntos por factor o cualquier sistema que impidan dar o que no contemple un valor numérico, se den puntos, un puesto de trabajo, no se pueden admitir porque no porque lo diga la herramienta, que es voluntaria, sino porque lo dice el propio Real Decreto 901. Tienen que ser sistemas que permitan asignación de puntos a los distintos factores. Y una vez que yo he hecho mi valoración de puestos de trabajo, si veo que realmente puedo tener una brecha salarial en la empresa, desigualdades en la empresa, y a establecer un plan de actuación para corregir desigualdades. Si yo no tengo desigualdades, brechas en mi empresa, existe equilibrio total, no tendré que hacer la segunda parte, pero para eso tengo que hacer primero la valoración de puestos de trabajo. Ya acabo en 2 minutitos. En la valoración de puestos de trabajo, quiero resaltar de ella que se tienen que analizar todas y cada una de las tareas o funciones que se realicen en un puesto de trabajo. No se puede, tiene que ser global y además cada una de las funciones. No se puede invisibilizar ninguna característica, ninguna tarea, porque si invisibilizo algo no lo valoro y si no lo valoro no lo pago. Y es lo que tradicionalmente se ha hecho de determinadas características del trabajo femenino, que no se ve, y como no se invisibiliza, no se valora, y si no se valora, pues no se paga. Estamos hablando de sistemas analíticos, normalmente de puntos por factor. ¿Y qué son los factores? Pues estos son los factores que establece tanto el artículo 28.2 del Estatuto del Estatuto de los Trabajadores con las reformas del Real Decreto Ley 619 como Real Decreto 902. Es decir, estos factores siempre hay que evaluarlos. Y estos factores son la naturaleza de las funciones o tareas, es decir, el contenido real de la
de la prestación laboral, las condiciones educativas. Por condiciones educativas entendemos las cualificaciones regladas, es decir, la titulación universitaria o de bachiller, la titulación reglada, pero siempre que tenga relación con el trabajo. Yo puedo tener muchas titulaciones, pero si mi trabajo no tiene nada que ver con eso, a mí no me la pueden valorar ni me la pueden puntuar para mi trabajo. Siempre todos los factores los tengo que poner en relación con el puesto de trabajo, porque no se está valorando a personas, se están valorando puestos de trabajo de manera objetiva para que después quien ocupe esos puestos cobre lo mismo, sean hombres o mujeres. Otro de los factores a evaluar son las condiciones profesionales o de formación, y con esto se hace referencia tanto a la experiencia, cuanta más experiencia, por más puntos voy a establecer en mi sistema de valoración de puestos de trabajo, y a la formación no reglada. Y luego ya en general todas las demás condiciones laborales y factores que estén relacionados con el desempeño del trabajo. La normativa hace una relación no exhaustiva, es decir, pueden haber más subfactores como serían estos, más o incluso que no estén todos, pero aquí lo relaciona el Estatuto de los Trabajadores en 902, como puede ser la penosidad, dificultad, las responsabilidades, y siempre hace la norma referencia, cuando habla de responsabilidades, no solo económicas, también de cuidados, para que visibilicemos que la responsabilidad no es solamente las que tradicionalmente han realizado los hombres, que hay responsabilidades que hay que valorarlas, como la de gestión de personas o de gestión del bienestar de las personas. En materia de diagnóstico, los problemas básicos que nos encontramos es, por un lado, que no hay auditoría retributiva, que no es tan bien hecha la valoración, porque aunque no teníamos herramientas, sí sabíamos que había que seguir sistemas analíticos y no se han seguido, o que faltan los contenidos mínimos, o porque faltan datos y no se han analizado todo lo que dice la normativa, o bien no se han analizado los datos. Nos encontramos con diagnóstico de situación, con datos numéricos, números absolutos y porcentajes, y no se analizan de dónde salen esos datos, o si se ve mucho desequilibrio, no se analizan por qué son esos desequilibrios. Con respecto al diagnóstico que hace la Inspección de Trabajo, pues como ya hemos ido hablando, si se está negociando todavía, pues vamos a formular como regla general un requerimiento para que se complete. Si esto ya está aprobado, registrado y ya se está aplicando, el Real Decreto 901 establece como una nueva facultad de la inspección, que está una orden de revisión del plan, cuando veamos que sean insuficientes o que no cumplen los requisitos establecidos. Esto con respecto al diagnóstico. Diagnóstico, comisiones negociadoras, y ya una vez que tenemos el plan propiamente dicho, ¿qué vigila la inspección? Pues vigila que tenga el contenido mínimo obligatorio que establece la norma, y lo que es fundamental, que existe una correspondencia, porque yo puedo tener en el diagnóstico de situación, puedo detectar unas desigualdades, unas necesidades, pero luego, si hago un corto y pega, que también se ven, como se ven muchas veces en evaluaciones de riesgos, en planificaciones, yo estoy haciendo unas acciones en materia de las que las he visto, acceso al empleo, voy a fomentar la contratación de mujeres, y yo me veo que es una empresa que el 90% son mujeres. Es decir, tiene que haber una correspondencia entre las necesidades que yo veo en el diagnóstico y las medidas que vamos a adoptar en el plan de igualdad. Este principio de correspondencia. Y luego que las medidas que se establezcan sean concretas, no genéricas, muy buenas intenciones. Vamos a contratar en puestos de jefatura a no porcentaje de mujeres. No, a mí me tiene que decir cosas concretas, qué vas a hacer para esto, cómo lo vas a hacer. No son solamente objetivos, son objetivos y medidas, acciones concretas, con plazo, indicando cuáles son los responsables de la ejecución de esas acciones. ¿A quién están destinadas las acciones que se van? Cuando, por ejemplo, una acción en materia de formación, bueno, ¿quiénes son los destinatarios? O en materia de conciliación, ¿quiénes son los destinatarios? Sí, concreción, correspondencia y concreción. También tenemos que ver que en el plan de igualdad se establezca un sistema de seguimiento y evaluación de los objetivos, y que el órgano de seguimiento, las comisiones de seguimiento, estén creadas en el propio plan de igualdad. No se puede aprobar el plan y a posteriori crear una comisión de seguimiento, ¿no? Cuando finalice el plan y se apruebe, ya tiene que estar ese órgano creado con sus nombres y apellidos de los que van a integrar esa comisión de seguimiento. Después que vigilamos que estén ya registrados, y ya lo fundamental, una vez que hemos conseguido pasar por todo esto, superando todos estos trámites, todos estos problemas, una vez que tengo el plan hay que aplicarlo. Y si no se cumplen con estas obligaciones, aunque como he dicho al principio hay que cumplirlas por convencimiento propio, por la finalidad que tiene,
de conseguir la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de la empresa. Si no se cumple, la Ley de Infracciones y Sanciones en la Obra Social tipifica como infracción grave en materia laboral todas las obligaciones relativas a materia de planes de igualdad, desde no elaborarlo, no negociarlo, no respetar los plazos, o lo tengo y no registrarlo, no hacerle un seguimiento o no aplicar el plan en su conjunto o alguna medida del plan. También está tipificado por este artículo 7.13 como infracción grave no realizar los registros salariales, los registros retributivos. Y en el artículo 7.7 se tipifican los incumplimientos de la empresa en relación con los derechos de información de aquellos representantes de los trabajadores que no forman parte de las comisiones negociadoras de los planes, porque además de los derechos de los representantes de las comisiones, todos los demás, la empresa tiene la obligación anualmente, en base al artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, de dar la información anual sobre el plan de igualdad, su aplicación, sobre la distribución de trabajadores, hombres y mujeres en la empresa por categorías profesionales y sobre el registro retributivo. Pues todo eso iría al artículo 7.7. Luego ya para finalizar, como es infracción muy grave en materia de planes de igualdad, cuando es que no se hace y la obligación te la ha impuesto la autoridad laboral porque la empresa había incurrido en alguna conducta discriminatoria. Y son infracciones muy graves siempre todas las conductas discriminatorias, tanto en materia de acceso al empleo, como en materia de condiciones de trabajo, como las conductas constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. En este caso son siempre muy graves. Y yo ya doy por concluida mi exposición y me doy la palabra y nos cambiamos de sitio. Sí, casi mejor. Bueno, 5 minutos de tiempo. Sí, bueno, a veces es imposible, ¿no? Bueno, esto no siempre es muy fácil, todo esto, ¿no? Aplicarlo después a la realidad. No. Nosotros, digamos que vivimos... Digo, nosotros vivimos así muy directamente estas situaciones con las empresas y la verdad es que no todo está muy claro, siempre claro de todo. De hecho, hay cosas que ya hasta la misma inspección pues a veces tiene dudas también, ¿no? Pues supongo que forma parte de un proceso legislativo que aún está en maduración, digamos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como consultoría pues es un poco pues, echar mano también a las empresas que están en esa fase y ayudarlas a clarificar las cosas, ¿no? Y entonces, fruto de eso también yo reconozco y me gusta empezar también siempre las exposiciones expresando así un poco un pequeño conflicto de interés que nosotros tenemos, nosotros vivimos de esto también, ¿no? En esta área de trabajo. Pero bueno, nuestro objetivo es aportar luz lo que podemos y además, bueno, hoy aquí con Inspección de Trabajo presente mucho más todavía, no se nos ocurriría, pues no sé, pues desviarnos un poco de lo que realmente creemos que es lo que está la legislación está ahora mismo pidiéndole a las empresas. Esto no va. Ahora, sí, ahora ya está. Bueno, nosotros somos Ingade del grupo MPE, somos una consultora que una de nuestras líneas de negocio pues es ayudar a las empresas en la elaboración o en el cumplimiento, digamos, legislativo de muchas medidas, digamos, relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Tenemos una implantación en toda la geografía española que nos permite llegar un poco a todos los rincones y nuestro campo de actuación pues no solo está en la igualdad de género, sino también en la consultoría y gestión empresarial.
algún tema relacionado con seguridad alimentaria, sobre todo relacionado precisamente con normas, implantación de normas ISO y UNE, y con requisitos legales y aspectos formativos. En temas de igualdad, nos hemos especializado en cualquier tipo de necesidad que las empresas nos demandan, no solo las que estrictamente indica la legislación, es decir, lo que serían planes de igualdad o protocolos de acoso o registros salariales con auditorías retributivas, sino otras cuestiones que han salido habitualmente, a veces incluso con un reparto geográfico, como pueden ser planes de conciliación, diagnósticos simplemente de la situación o informes de igualdad, cualquier tipo de asesoramiento en la constitución, sobre todo a la comisión negociadora, porque vemos que es un punto complicado para muchas empresas, e incluso pues, en el registro de convenios colectivos de cualquier tipo de esta documentación. Para ello pues, tenemos un equipo creo que bastante nutrido y que ha ido avanzando desde hace 5 años, creo, más o menos, que es cuando empezamos con esta línea. Y a lo largo de estos años, pues efectivamente pues hemos podido, digamos, alcanzar pues, un número, creo que importante de empresas y sobre todo de personas trabajadoras a las que nuestro trabajo de alguna manera ha podido ayudar de alguna manera, ¿no? Llegado a este punto, pues nos parece interesante pues, realizar jornadas como esta en la que pretendemos pues eso, pues aportar, como decía antes, un poquito de claridad o la opinión de lo que estamos encontrando también habitualmente y para ello pues agradecer también a la Cámara de Comercio pues, que nos haya acogido aquí en Madrid pues, tan amablemente. Agradecer a María José sobre todo también su generosidad y su aportación de calidad, ¿no? En una jornada como esta, que para nosotros es un privilegio y aunque sea un poco también agradecérnoslo a nosotros mismos, pues también al grupo MPE y en especial pues a Fernando Quesada y a su equipo que se ha trabajado pues esta organización que no siempre es tan fácil como a lo mejor pueda parecer desde fuera, ¿no? Para no redundar mucho en lo que ya hemos hablado y como bueno, tenemos un tiempo limitado, evidentemente, y también será muy interesante escuchar las preguntas que por parte de los participantes podéis aportar, yo intentaré centrarme un poco más en cómo es un plan de igualdad por dentro. Entonces, ¿qué supone realmente coger pico y pala y ponerse a trabajar sobre ello? Y también comentar algún otro servicio de igualdad que ofrecemos, como son los protocolos de acoso, ¿no? Simplemente por dar una pincelada en el día de hoy, y soy consciente de que nos quedamos sin comentar muchas cosas, pero bueno, el tiempo es limitado. Ya voy a dar un spoiler un poco de lo que sería un poco yo creo que la conclusión. La conclusión por nuestra parte es que los planes de igualdad es una herramienta muy interesante para las empresas, yo creo que es positiva, claramente, pero ya lo decía María José, es decir, el éxito del plan de igualdad es que el diagnóstico esté bien ejecutado y que los objetivos y medidas sean también razonables para la empresa que lo está planteando y el ámbito temporal que está planteando la empresa, ¿no? Entonces, con ese marco general, pues es el espíritu con el que nosotros, por lo menos, nos acercamos a nuestros clientes e intentamos echarles una mano. Que sea algo que cumpla con la legislación, que a veces precisamente pues, no es tan fácil, pero una vez conseguido eso, que sea algo también pues, bueno, pues, razonable y conseguible, porque tampoco de poco vale no sé, programar un montón de acciones que tú dices, bueno, pues si es una empresa de 12 trabajadores y se plantea un plan para 2 años, que a veces pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues hecho ya el spoiler, vamos a desarrollarlo un poquito, ¿no?
Los objetivos de la jornada de hoy, pues como os decía, en la parte de planes de igualdad, profundizar un poco dentro de cada uno de ellos, de cómo se ejecutan, cuál es su forma. Y en la parte de protocolos de acoso, pues también exponer un poco qué propuesta le hacemos nosotros a nuestros clientes normalmente. No me voy a pasar un poquito de esta parte, pues digamos, legislativa, en la que María José, pues yo creo que ya nos ha dado una visión bastante completa. Evidentemente, el cambio fundamental en esto, pues ha sido el Real Decreto 901 y el 902, que ha cambiado sensiblemente la manera de realizar estos trabajos, pero ya digo, pues creo que María José nos ha explicado muy bien también pues, los cambios que suponía todo este tipo de legislación, que además también, como bien ya comentaba ella, pues en la mayoría de los casos viene de transposiciones, se puede decir así, de normativa europea, ¿no? Yo sí me voy a parar un poquito quizás en esta diapositiva, porque yo creo que ya se nos adelantaba antes, pero creo que es importante pararse un poco en cuáles son las obligaciones reales de las empresas en temas relacionados con igualdad. Algunas de ellas, ¿vale? Podrían ser otras, pero lo que está claro es que las empresas tienen que garantizar, o sea, tienen que aplicar medidas para garantizar que hay una igualdad de trato entre hombres y mujeres, y esas medidas tienen que ser medidas negociadas. Eso es una obligación genérica que está puesta así. Eso puede implicar cualquier cosa. Puede implicar desde aspectos relacionados con formación a cualquiera otra de las cosas que hablaremos a continuación. Pero bueno, de manera genérica lo que está claro es que las empresas deben de aplicar medidas. Ninguna empresa puede decir, no, nosotros en este aspecto no hacemos nada. Pues no es una opción legal, ¿no? Después, de manera también genérica, las empresas tienen que velar por prevenir y velar por una buena actuación en casos de acoso sexual o por razón de sexo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pues la herramienta que se ha demostrado más eficaz y más lógica, pues son los protocolos de acoso, ¿no? E igualmente tiene que disponer de registros salariales anuales con todos los requisitos que indica el Real Decreto 902. Eso es hasta ahí yo creo que está claro que son obligaciones que tienen absolutamente todas las empresas, independientemente de sus circunstancias. Y a partir de aquí sí que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que disponer de planes de igualdad y auditorías retributivas, que de alguna manera estas auditorías retributivas alimentan al plan de igualdad, ¿no? Entran a formar parte del diagnóstico del plan de igualdad, ¿vale? Y ya digo, creo que esta diapositiva es fundamental, ¿no? Para las empresas yo creo que es importante tener claras de entrada cuáles son sus obligaciones. El régimen de infracciones y sanciones, pues tampoco vamos a pararos mucho más, pero bueno, ya podemos ver que efectivamente puede ser un dinero importante. Y ya, una vez avanzado aquí, pues podemos empezar a desmembrar un poco por las características de los planes de igualdad, ¿no? ¿Para quién es? Tampoco nos vamos a parar mucho ahí, porque María José pues, también nos comentaba antes la necesidad de que sean razones sociales los planes, salvo esta posibilidad que habilita el Real Decreto 901 de que pues, se pueda aplicar a un grupo de empresas, ¿no? Sí es interesante que los requisitos que establece el Real Decreto para el grupo de empresas es que las personas, digamos, legitimadas para realizar la negociación de los planes lleguen a ese acuerdo, y en el caso de los grupos de empresas, ya nos decía María José que tienen que ser los propios sindicatos, ¿no? los que se configuran como legitimados para negociarlo. Entonces, esos representantes con legitimación, junto con, por supuesto, el empresario, son los que tienen que estar de acuerdo en ejecutarlo así.
y sobre todo también después hay que justificar la idoneidad de esa solución para ese grupo de empresas, ¿no? Es un tema que a nosotros nos ha surgido en varias ocasiones porque a veces no está muy definido. Bueno, ¿y cómo se justifica la idoneidad y demás? Bueno, pues a veces es complicado y al final pues también es la inspección la que acaba decidiendo, bueno, pues sí o no, ¿no? Nos parece correcto o no. Nuestra experiencia es que en los casos en los que ha salido adelante pues han sido normalmente grupos de empresas en los que comparten ciertos servicios quizás un poco estratégicos para las personas trabajadoras de las diferentes empresas del grupo, servicios como a lo mejor pues, recursos humanos o incluso a veces administración mismo, que bueno, que permita pues decir, bueno, pues podemos uniformizar pues un grupo de acciones o de objetivos finales a conseguir para todo el grupo de empresas, ¿no? Creo que es interesante incidir en que aún en estos casos la necesidad de que los diagnósticos sean diferenciados por cada una de las empresas del grupo, ¿vale? Bueno, tampoco voy a pararme mucho más en esta situación que no es tampoco la generalidad, ¿no? En cuanto a plazos, pues recordar pues, el plazo de los 3 meses para constituir la comisión negociadora después del momento en el que la empresa incurre ya en la obligación de disponer del plan, y a mayores el año pues, para poder registrarlo y registrar dicho plan. ¿Quiénes intervienen en este proceso de negociación? Por mostrarlo así en una diapositiva así un poco más, más visual quizás. La comisión negociadora es, digamos, esto es se puede decir que es la entidad que dispone de toda legitimación para disponer cualquier aspecto relacionado con el plan de igualdad, ¿no? Hasta el punto que en alguna ocasión comentamos que, bueno, que hay veces que se puede llegar a un problema cuando una comisión negociadora a lo mejor acuerda algo que realmente está en contra de la propia legislación. Se podría dar una situación ahí un tanto paradójica, pero es cierto que la comisión negociadora tiene la potestad de definir todos los aspectos de este proceso. Eso sí, pues tiene que hacerlo de acuerdo a la ley, ¿no? Claro, las consecuencias de no hacerlo así puede ser la plena nulidad de todo el trabajo realizado, con lo cual, pues bueno, creo que es importante pues, ese aspecto. A partir de ahí, por parte de la dirección de la empresa, evidentemente, pues hay, además de las personas que la empresa designe para participar dentro de esa comisión negociadora, pues las personas responsables de la aplicación de las medidas de los planes de igualdad, pues son personas muy relevantes dentro de todo el proceso, y siempre el Departamento de Recursos Humanos, por lo menos por nuestra experiencia, nos parece importante también en esta gestión. Por parte de la plantilla, pues ahí, pues ya como hablábamos, bien la representación legal de las personas trabajadoras, bien sea en el formato que cada empresa disponga, o bien los sindicatos, como ya se comentaba antes. A mayores, pues identificamos muchas veces pues, un interlocutor específico que la empresa suele designar. Nosotros le solemos llamar agente de igualdad interno en la empresa, que nos parece una figura pues, muy relevante a efectos de pues, coordinar un poco todos estos trabajos, ¿no? Y a mayores, pues dentro de estos trabajos, evidentemente, también estamos pues nosotros como asesores, como consultores externos para echar una mano en este proceso, o abogados, o no sé, o todo tipo de empresas auxiliares que puedan aportar luz al proceso. ¿Qué es un plan de igualdad? Bueno, un plan de igualdad no deja de ser un plan estratégico, como hay muchos otros en otro tipo de aspectos empresariales, donde básicamente pues, se parte de una situación que se analiza. En base a esa situación se plantea pues, cómo nos planteamos una mejora de esa situación,
Entonces, ¿qué objetivos que se quieren conseguir? Y para conseguir esos objetivos, pues unas medidas, unas acciones que se van a llevar a cabo, y esas acciones tienen que estar muy bien identificadas en todos sus aspectos clave, es decir, pues planificación, bueno, insistiremos un poquito más después en ellas. Ya el Real Decreto 6 de 2019, pero mucho más el Real Decreto 901 de 2020, identifica claramente todos los aspectos, los 9 aspectos mínimos que hay que abordar dentro de este proceso, en todo el proceso. Por lo menos en nuestro caso son aspectos que los consideramos desde el inicio en la fase de diagnóstico y los arrastramos después ya a todas las fases, ¿no? También a la fase de objetivos y a la fase de planificación de medidas, ¿vale? Entonces, esos nueve campos, que son proceso de selección y contratación, clasificación profesional, promoción profesional, formación, condiciones de trabajo, retribuciones, incluida la auditoría retributiva, infrarrepresentación femenina, conciliación personal y familiar y prevención del acoso sexual o por razón de sexo, ¿no? Esos 9 son los mínimos. A partir de ahí pues, se suelen añadir algunos relacionados con lenguaje inclusivo, muchas veces, incluso con temas de violencia, se podría ampliar y es habitual, ¿no? Que algunas empresas lo hagan. ¿Qué se incluye dentro de un plan de igualdad? Bueno, como ya adelantábamos un poquito, los resultados del diagnóstico tienen que venir ahí reflejados. El diagnóstico se suele incluir, pero digamos de una manera anexa. Entonces el plan de igualdad en sí pues, tiene que recoger pues, los resultados básicos, las líneas de avance, digamos, que el diagnóstico nos da para poder seguir avanzando. Los objetivos, claramente, y las acciones destinadas a cumplir esos objetivos, y dentro de esas actuaciones pues irían los indicadores, que son los que después se utilizan en el sistema de evaluación, ¿vale? Es decir, vamos a analizar pues si realmente esas medidas han llegado a cumplir los objetivos que se planteaban dentro del plan, ¿no? El calendario, cronograma, como ya decíamos, pues tiene que estar incluido, y debería incluso incluir una parte de presupuesto, cuando menos de establecimiento de medidas necesarias, de medios necesarios para la consecución de cada una de las medidas. Dentro del plan, por supuesto, tiene que estar la composición de la comisión negociadora y que se visualice, digamos, la legitimidad de los miembros de la comisión. Si hay sindicatos, si hay representante legal, pues especificados ambos ellos, y si hubiera esa figura de agente interno de igualdad, pues sería también interesante que figurase. Bien. En las fases del plan, de una manera así muy sucinta, sin entrar tanto en detalle como podéis ver ahí en la presentación, que además me imagino que después probablemente pues igual se difunda y se podría mirar con más detenimiento. La primera parte es la promoción de la negociación, es decir, aquí las empresas están obligadas a lanzar los planes de igualdad por alguna de las 3 o 4 razones que ya indicaba antes María José. En ese momento, pues normalmente suele ser la empresa la que promociona la negociación. Podría ser incluso la representación de trabajadores la que hiciera esa promoción, ¿no? Si detectaran antes esa situación o esa necesidad. Y bueno, ahí entra pues todo el cálculo de número de trabajadores según el Real Decreto, etcétera, etcétera. Después viene la parte de constitución de la comisión negociadora. Ahí pues tampoco vamos a incidir mucho más porque creo que ya se incidió bastante. Y a partir de ahí empieza la fase más complicada a nuestro entender, que es la parte de diagnóstico. Es decir, desde el Real Decreto 901 el diagnóstico pues, ha pasado a ser el 70% del esfuerzo de un plan de igualdad. ¿Por qué? Bueno, el Real Decreto 901 especifica bastante pormenorizadamente todas las cuestiones y todos los
los datos que se han de aportar para la elaboración de ese diagnóstico, y esos datos pues hay que recogerlos, analizarlos, estructurarlos y plantearse cuáles son las debilidades, digamos, de la organización en cada una de los campos de análisis. A mayores, además, uno de los campos de análisis, como os decía, pues es la auditoría retributiva, que implica un registro salarial y además que implica que eso se haga con una agrupación determinada de trabajadores. No sirve hacerlo como se hacía antes simplemente, o como se hace un registro salarial normal en una empresa no obligada a planes de igualdad, que se hace pues, por puestos de trabajo o algo similar, sino que hay que hacer ese preceptivo análisis del valor de los puestos de trabajo, ¿no?, en la empresa. Bueno, ese análisis también es un poco delicado. Es cierto que bueno, ahora hay una herramienta nueva. Había antes, ya el Ministerio ya tenía una herramienta previa. Nosotros, de hecho, pues esa herramienta sí que la seguimos utilizando, porque la nueva tampoco está funcionando muy bien de momento, entonces aún están en fase de prueba, sí. Pero bueno, es cierto, tiene 2 semanas de vida, pues le vamos a dar un margen, ¿no?, de mejora. Pero bueno, sí es cierto que una herramienta, digamos, objetiva, pues hay que utilizar, ¿no? Y antes ya había una herramienta del Ministerio y bueno, es razonablemente buena. La fase siguiente sería ya la redacción del propio plan de igualdad, con lo que decíamos, pues objetivos, medidas y medios necesarios para implantar esas medidas, incluso una planificación, etcétera, etcétera. Hay un punto fundamental, evidentemente, que es la parte de registro. Aquí es ya donde entra la autoridad laboral ya a valorar si ese plan cumple las condiciones necesarias para la realización del registro. Y después empiezan dos fases muy relevantes, aunque también es cierto que muchas veces un tanto olvidadas. Es decir, primero viene la fase de implantación y seguimiento, porque, claro, las medidas no tienen mucho sentido si después esas medidas no se implantan. Es más, es una infracción creo que muy grave ya, ¿no? Muy grave la falta de implantación de una medida, o grave, simplemente. Grave. La falta de implantación de una medida, ¿no? Sobre todo porque además pues, la empresa tiene obligación de hacer un seguimiento de esas implantaciones, y si hubiera algo que impidiera la implantación de alguna de las medidas, pues la empresa puede realizar una modificación en esa comisión de seguimiento, que después un poco hablaré de ella también, y bueno, pues plantearse cuál es el nuevo cronograma entonces para esa medida, pero hay que hacer ese seguimiento, y eso es fundamental dentro de las empresas. Y después los planes de igualdad tienen también preceptivo una evaluación del plan. De hecho, pues eso es preceptivo una doble evaluación, una evaluación final y una evaluación intermedia, por lo menos. Y en la evaluación lo que hay que analizar es coger efectivamente los indicadores que se habían tomado para los diferentes objetivos y valorar, pues este objetivo se ha cumplido, no se ha cumplido, en qué medida se ha cumplido, y eso que pueda dar pues bueno, un feedback de primero de si las medidas que se habían considerado pues eran las correctas, y también lo que permite es servir un poco de punto de arranque para el siguiente plan de igualdad, porque los planes de igualdad, pues esto es cíclico. La empresa termina la vigencia de un plan de igualdad con la obligatoriedad de lanzar el siguiente plan de igualdad, que ya digo, que recoja precisamente esta evaluación del plan de igualdad inicial, ¿no? Para nosotros, según nuestra experiencia, ¿cuáles son los factores clave para el éxito, digamos, de esta herramienta, como son los planes de igualdad para la empresa? Compromiso de la dirección, eso siempre. Participación de las personas trabajadoras también, en algunas, por lo menos, de las medidas que los planes tienen que habilitar para la participación, como son a veces pues, encuestas sobre la situación y cómo valoran ellos pues, diferentes aspectos de igualdad, o directamente la implicación y la participación en la implantación de algunas de las medidas, ¿no? El aspecto de comunicación pues nos parece también muy relevante, tanto interna como externamente, es decir, que las personas trabajadoras conozcan cuáles son sus nuevos derechos, que el plan de igualdad los habilita, pues es algo
pues que va a permitir que el plan, digamos, se conozca y entonces haya un mayor compromiso de toda la organización para cumplirlo. Y también la comunicación externa en cuanto a que todos los partners de la organización pues conozcan un poco pues, los objetivos que esa organización se plantea, de manera que a lo mejor incluso se puedan adherir de alguna manera, ¿no?, a ellos. Los aspectos de formación son también muy relevantes, sobre todo para ciertos puntos clave de las organizaciones, como son dirección, como son recursos humanos, como son miembros de la comisión negociadora, por supuesto, como es el agente de igualdad que comentábamos antes. Y después, como ya comentábamos antes, por realizar un buen seguimiento, ¿no?, del plan. El seguimiento, que es lo que comentábamos un poco antes, hay que realizarlo de manera anual, ¿vale? Anualmente la comisión de seguimiento del plan se debería reunir y hacer una prospección sobre qué grado de cumplimiento han tenido cada una de las medidas que recoge el plan para ese tiempo, ese periodo de un año, o incluso el periodo semestral si la comisión de seguimiento decide que se va a reunir semestralmente, ¿no?, como sería, nosotros creemos que aconsejable. La comisión de seguimiento, como decía antes, puede planificar algunos cambios operativos, digamos, y recogerlos en las diferentes actas de reunión de dicha comisión, que son preceptivas y que además entiendo que es un elemento fundamental para la inspección a la hora de verificar pues, el grado de implantación de un plan, ¿no?, las actas de seguimiento del plan. Como podemos ver aquí, pues los mismos condicionantes y participantes que teníamos en la comisión negociadora, pues pasan a ser también miembros y participantes en la comisión de seguimiento. Y bueno, pues aquí no me voy a parar mucho en diferentes aspectos que se pueden tener en consideración en cada una de las valoraciones de cada una de las medidas, pero como os imagináis, pues es básicamente cuestión de evaluar los indicadores asociados a cada una de ellas, ¿no?, en ese plazo. Para terminar con planes de igualdad, la evaluación. Pues la evaluación, si el seguimiento, digamos, hace referencia a las medidas correspondientes al periodo que se esté siguiendo, pues la evaluación pues hace referencia a los objetivos del plan. Y, como decía, pues una evaluación final que nos puede permitir o nos tiene que permitir pues, lanzar el nuevo plan de igualdad de la empresa, el nuevo diagnóstico del nuevo plan de igualdad y una evaluación intermedia. Y para la evaluación, pues el órgano, digamos, encargado de realizar dicha evaluación es la misma comisión de seguimiento. Ya voy terminando porque, para no extendernos mucho, sobre protocolos de acoso. Bueno, aquí cada vez, digamos, hay un nuevo nombre para un nuevo tipo de acoso, ¿no? Porque a lo largo de los años, pues, bueno, hasta incluso las propias herramientas tecnológicas pues, han permitido que surjan nuevos tipos de acoso, ¿no?, como todos los relacionados con el ciberacoso y demás. A ver, en el caso empresarial, aquí claramente hay una tipología de acosos que hay que perseguir y digamos, establecer herramientas para prevenir también, como son los acosos sexuales o por razón de sexo, debido a la legislación de igualdad, y la legislación de prevención, pues digamos que, sin concretar tanto, también establece pues, la necesidad de las empresas de velar por la integridad tanto física como psicológica de todas las personas trabajadoras, con lo cual pues realmente todo tipo de acoso sería susceptible para un control por parte de la empresa. Nosotros es cierto que ahí, a lo mejor después en las preguntas surge algo relacionado y podemos aclarar algo.
tenemos, digamos, feedbacks diferentes a veces sobre la conveniencia de que los protocolos de acoso sean específicos de acoso sexual o por razón de sexo, o que sean más genéricos y que puedan englobar a otro tipo de acosos también, incluidos estos dos, ¿no? Digamos que, bueno, vivimos con esa duda. Pero en cualquier caso, los protocolos, y por lo menos los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo, deben de incluir medidas de prevención, porque eso es lo fundamental, y el objetivo que debe perseguir la empresa, que no se produzcan esas situaciones. Y después deben tener contenidos relacionados con cuál es el procedimiento que la empresa debe de llevar a cabo en el caso de que suceda alguna situación de estas. Y ahí entran pues, las comisiones de investigación, entran pues, todo lo que son las denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? Los principios básicos que deberían de recogerse dentro de los planes de igualdad y que deberían de los protocolos de acoso y deberían guiar un poco todas las partes del mismo plan, pues serían confidencialidad. Esto es un aspecto, bueno, que aún recientemente ha habido alguna noticia, digamos, un poco conflictiva al respecto, pero bueno, creemos que bien entendido está claro la necesidad de ello. La protección y las medidas cautelares, que es algo fundamental porque en la mayoría de los casos la empresa puede realizar algún tipo de acción que por lo menos cautelarmente impida que se puedan repetir esas circunstancias. La celeridad, porque evidentemente hay que darle respuesta rápida a una situación que puede ser muy, muy perjudicial para una persona. Imparcialidad, evidentemente, para garantizar los derechos de todas las personas trabajadoras, incluso de los supuestos acosadores. Los aspectos de prevención, como decía antes, y la eficacia de las medidas, teniendo en cuenta también que las propias situaciones y las propias denuncias deberían habilitar herramientas para mejorar los protocolos y las situaciones dentro de las empresas. Sin pararme mucho en ello, pues evidentemente pues, los protocolos tienen que habilitar un procedimiento de actuación en caso de que haya un protocolo, donde se recogerán, pues como decía, aspectos como la denuncia, la comisión de investigación, procedimientos, la posibilidad de algún procedimiento informal, la actuación en caso de que haya una denuncia legal, si el acoso es externo o interno, porque es cierto que los acosos pueden venir producidos por agentes externos a la empresa, y como la empresa no tiene capacidad de actuación de la misma manera que cuando el acoso es interno, pues debería de recogerse esa posibilidad. Como decíamos antes también, la aplicación de medidas cautelares, los procesos de investigación, los informes y conclusiones de ese proceso de investigación y, consecuentemente, pues cada una de las posibilidades de actuación dependiendo de los resultados de dicho informe. Y yo, para terminar, decir que efectivamente las empresas tienen otra serie de medidas que pueden implantar. Por ejemplo, ahí pues hemos plasmado aspectos relacionados con corresponsabilidad, con violencia de género, con responsabilidad social empresarial, que son medidas que de alguna manera también están relacionadas con la igualdad de oportunidades, y nosotros creemos y también hacemos trabajos relacionados con las mismas que pueden ayudar y pueden aportar algo más a eso. Y aunque ahí pues hemos planteado alguna serie de conclusiones y cuestiones, pues yo creo que casi es mejor, si hay alguna pregunta, ¿no? Pues lo dejamos abierto y respondemos lo que nos podáis plantear. Muy bien. Muy bien, pues sí, podemos abrir ahora mismo el turno de preguntas. La primera que nos llegó hace ya buena parte de la intervención, ¿qué hay que comunicar concretamente a la representación legal de las personas trabajadoras antes de realizar el registro salarial? ¿El registro salarial? ¿El registro retributivo? Para mí es la pregunta, para ti. Para ti, yo creo para ti, ¿no? Pues no hay que comunicarles antes, desde que se aprobó el Real Decreto en 902, se tiene que consultar a la representación legal de las personas trabajadoras. Lo que se le tiene que entregar es el registro. Hecho, no hay que negociar el registro.
como la auditoría. Se le entrega el registro retributivo, ellos pueden hacer, pues, pedir sus explicaciones, un pequeño comentario sobre lo mismo, que puede ser aceptado o no la empresa. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo en el periodo de consulta, no es un periodo de consulta, es una consulta de 10 días, es que se le puede indicar a la empresa, oiga, que mire, que aquí hay un complemento salarial que tiene muchos compañeros y que en su registro este complemento no viene en ninguna columna, y ampliar. Tienes una consulta durante 10 días. Y lo que se le entrega es el registro ya hecho. Cuando ya pasa la consulta, pues se convierte en definitivo, se le hace alguna modificación si es necesario. Perfecto. ¿Qué ocurre en los casos en los que se convoca al sindicato, contestan afirmativamente, pero después de varios intentos no dan fecha para formar la mesa negociadora? Eso habría que preguntárselo a los sindicatos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Qué ocurre? El problema es que hay un vacío legal. El legislador no ha previsto qué ocurre cuando no contesta ningún sindicato. Y yo creo que existe este vacío legal porque realmente no ha querido dar una solución. Lo que quiere es que se negocie con los sindicatos. Entonces también hay que entender la otra parte, la parte de los sindicatos. También están colapsados ahora mismo con el tema de las negociaciones de planes de igualdad, porque no solamente hay empresas que están obligadas a ello, sino que muchas que voluntariamente también lo quieren hacer, pues para acceder a concursos públicos, a subvenciones, y no tienen tampoco medios para atender a todo. Entonces, yo puedo dar un consejo, porque es lo único, es decir, volver a intentarlo, volver a mandarle otro correo electrónico, y yo, por lo que he hablado con algunos de los sindicatos más representativos, me dicen que ellos sí contestan, que están contestando. Pero hay casos en que puede que no se les esté contestando, porque tengan paciencia y lo único que puedan hacer es esperar, y que sigan avanzando ellos trabajando en el plan hasta que puedan constituir la comisión y ya se presenta el trabajo un poco más avanzado. Pero no se puede seguir sin la comisión. Perfecto. En las empresas que no están obligadas a tener plan de igualdad por número de trabajadores, pero que estiman que deben tenerlo porque se presentan a concursos públicos, ¿cómo debe constituirse la comisión negociadora si no disponen de representación legal de los trabajadores para evitar que el plan pueda declararse nulo? Pues se tiene que constituir igual. El plan puede ser voluntario o obligatorio, pero para que lo llamemos plan de igualdad y se pueda registrar, tiene que estar constituida la comisión negociadora en los términos que está establecido en el artículo 5, porque se planteó la duda, porque en el sentido de que los planes voluntarios podrán ser objeto de consulta o negociación. Entonces, claro, bueno, entonces si es voluntario, puedo hacer simplemente una consulta o bien negociarlo. Esto se está interpretando por nuestro ministerio, que yo hago una consulta para decidir si hago o no hago el plan. Ahora, si decido que hago un plan, aunque sea voluntario, lo tengo que negociar. Si no, se llamarán medidas antidiscriminatorias, como quieras llamarlo, pero no tienen la naturaleza jurídica de un plan de igualdad si no me voy a los sindicatos o al comité de empresa o al sujeto legítimo. Muy bien. En una empresa su primer plan de igualdad finaliza a finales de este año, dice. Solo les han presentado el registro retributivo, lo han revisado, pero no están de acuerdo con algunos de los datos. Tienen varios convenios colectivos y les tienen que presentar de nuevo el registro con las modificaciones. No les han presentado la auditoría retributiva y están a la espera de la orden ministerial, pero ya advirtieron a la empresa que iban fuera del plazo. Ante esto, ¿en qué situación se encuentra su plan de igualdad? A ver, un plan de igualdad que esté vigente con la normativa anterior, ahora mismo, el día 22 de enero del 2022, tenía... 14, ¿no? 14 me digo yo, 14 de enero del 22 tenía que haberlo adaptado a la nueva normativa. Claro, tenían que tener, sobre todo en materia de auditoría retributiva, que es lo que no suelen tener hecho. Entonces, la situación ahora mismo de un plan de igualdad que no esté adaptado a la nueva normativa en auditoría retributiva, en comisiones negociadoras, es como si no tuviera plan de igualdad. La cuestión es que me puedo ver sin plan de igualdad, pero es que tendré otro cuando acabe de negociarlo. Mientras que no lo haya acabado de negociar, no tengo plan de igualdad. Entendido. ¿La comisión negociadora debe estar formada por integrantes del comité o pueden ser independientes? Tienen que ser, vamos a ver, las sesiones sindicales deciden si se negocia como sesión sindical o como comité. Y deciden las sesiones sindicales siempre que tengan la mayoría en el comité de empresa. Pero los que negocian tienen que ser los representantes legales de las personas trabajadoras, sin perjuicio que vayan con asesores externos. Muy bien.
Pues yo creo que hemos finalizado todas las preguntas que nos han llegado. Lamentablemente, además, se nos está agotando el tiempo. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarla de nuevo, así como el contacto del Grupo MP para que podáis realizar vuestra consulta personalmente, si lo deseáis. MP estará encantado de poder ayudaros y asesoraros de la mejor manera. De nuevo, agradecer a todos los asistentes a esta sesión, especialmente a los que estáis aquí con nosotros en la sede del Club Cámara. Esperamos que sigáis participando en todas las actividades que desde este club os brindamos y gracias de nuevo a María José, a Antonio y a nuestro socio corporativo Premium Grupo MP. Y nada más, damos por finalizada esta interesantísima sesión. Gracias de nuevo a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias, María José. Sí, Gracias. Claro.